Hola familia, le damos la bienvenida a nuestra segunda sección de Fundamento, una jornada de estudios de temas importantes de la vida que todos debemos de conocer. Nuestro objetivo con estos estudios es que usted pueda desarrollar un interés mayor por conocer a Dios. En nuestros pasados estudios hablamos sobre quién es Dios y recordamos tres verdades claves acerca de quién es Dios. Número 1, Dios es real. Número 2, Dios se revela a nosotros a través de la naturaleza, su palabra y su Hijo. Y número 3, también vimos que Dios es relacional, que es un Padre amoroso. Y en esta segunda sección queremos enfocarnos en las tres características de la persona de Dios. Primero, le daremos un vistazo muy breve a Dios como Trinidad. Y segundo, vamos a ver a Dios como el Dios soberano que Él. Y tercero, vamos a ver en este estudio de hoy por qué Dios es perfectamente moral. Bueno, vamos a entrar de lleno en esto. Dios existe como una Trinidad. Vamos a iniciar con darte lo siguiente. No puedes entender a Dios. Así es. Si logramos entender totalmente a Dios, tendríamos que ser tan grandes, tan excelsos, tan soberanos como Él y no lo somos. Así que hay muchas cosas que seremos incapaces de comprender completamente de Dios. Una de ellas es que solo tocaremos incluso en esta sesión por la superficie, es que Dios realmente es grande a través de la Trinidad. Permítame describir lo que es la Trinidad. Dios es tres en uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que sean tres dioses. Así es. Es que la Biblia dice que Dios es tres personas diferentes y que estas tres personas distintas son una en el ser de Dios. Sígame con atención porque a veces tiende a ser un poco confuso entender esto. Mire, esto es como cuando tenemos el concepto de la infinidad. Cuando en la escuela se nos explica el ser infinito, el número infinito, a veces se nos hace difícil entenderlo, pero sabemos que existe. Esto va más allá de nuestra comprensión. Nuestra creencia en la Trinidad no es una cuestión de comprensión ni filosofía humana. En vez de eso, creer que la revelación de Dios hacia nosotros, eso es la Trinidad. Antes de continuar, aclaremos algunos puntos que me parece que son importantes. Primero que nada, no tienes que entender la verdad de la Trinidad para ser salvo. Cierto. Pero por otra parte, entender un poco la Trinidad nos va a ayudar a conocer a Dios como realmente es Él. Segundo, que deseo aclararte, la palabra Trinidad no aparece como tal en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, sí se ve la Trinidad a lo largo de todas las Escrituras. Gracias, Kemuel. Ahora permítanos mostrarle algunos ejemplos efímeros realmente para poder quizás comprender un poco la manifestación de la Trinidad. Quiero iniciar por aquí para enseñarle lo que es una hojita de trébol. Esta hojita de trébol lo que quiere decir es que son tres hojas, pero están unidas en una misma planta. Es algo muy efímero para explicar lo que es la Trinidad, pero para que usted tenga, aunque sea una idea. También tengo agua por aquí. Tengo agua, usted puede tener tres manifestaciones del agua. Tenemos la manifestación líquida, que es la que nosotros normalmente tomamos. Tenemos también la manifestación que puede ser sólida del agua, que es el hielo, que tanto nos refresca en este tiempo. Y también tengo agua hirviendo, donde el vapor, aunque ustedes no lo puedan ver de allá, pero el agua caliente se evapora. Y lo que quiero decirle con esto, que son tres manifestaciones en el agua. Una es líquida, otra es sólida, que es el hielo, y también tenemos el gas, o que es a través de lo que es el vapor del agua. Pero todas ellas serían lo que es H2O, que es el componente que tenemos en la tabla periódica. Tiene el mismo componente, pero en tres manifestaciones. Y eso es lo que queremos estar llevando en lo que es dándole un ejemplo de lo que podemos interpretar un poco lo que es la Trinidad. También tenemos lo que nos gusta mucho de lo que queremos tener proteína, lo que es el huevo. El huevo vamos a tener lo que es el cascarón, vamos a tener lo que es la yema y también vamos a tener lo que es la clara. Pero por separado no es un huevo, tiene que tener todos estos componentes, pero hay
podríamos decir, tres manifestaciones. Otra de las que tengo aquí, otro ejemplo, es el mantecado, uno de los mantecados que nos gusta. Pero para ser napolitano tiene que tener tres sabores. Si no hay tres sabores, no puede ser napolitano. Si tiene más que un solo sabor, sabor de chocolate o sabor de vainilla, no es napolitano. Sería mantecado, pero no es napolitano. Para ser napolitano, tiene que tener los tres sabores. Y eso es más o menos una idea muy efímera de poder explicar algo tan importante como es la Trinidad. Ahora, quiero que vea esta imagen de la Trinidad que los creyentes han utilizado por muchos siglos. Han utilizado esta imagen. La tienen allí en sus notas, que pueden verlas también. Por ejemplo, estamos viendo aquí, por ejemplo, Padre, Hijo no es Dios. Hijo y Espíritu Santo no es la Trinidad necesariamente. Ahora, Padre es Dios, Hijo es Dios, Espíritu es Dios. Lo sé. Me dirás, pastor, me parece que es una contradicción y que es muy complicado. Y no es que sea una contradicción, es un misterio maravilloso que Dios quiere que nosotros podamos entenderlo, porque Él quiere que sepamos y lo conozcamos lo más profundo de quién es Él. El famoso evangelista Billy Graham dijo en una ocasión estas palabras, están allí en sus notas. Dice, cuando comencé a estudiar la Biblia por primera vez hace años, la doctrina de la Trinidad era uno de los problemas más complejos que tenía que enfrentar. Nunca lo he resuelto completamente, ya que tiene un lado misterioso. Aunque no lo entiendo totalmente hasta el día de hoy, lo acepto como una revelación de Dios. Bueno, el evangelista Billy Graham, que ya está gozando en la presencia del Señor y cuando escribe esta nota quizás no entendía lo que era la Trinidad, ahora está en el Señor y entiende perfectamente y Dios tiene que haberle explicado claramente, pero nos recuerda que siempre hay un poco de misterio cuando intentamos captar la grandeza de Dios. No hay otra forma de poder entenderlo a menos que usemos realmente lo que Dios nos ha dado, su mente. ¿Cuál es la mente de Dios? Su palabra. Su palabra es la mente de Dios. Y eso es lo que estaremos estudiando en esta sección de hoy. Gracias, pastor, por enseñarnos esta imagen sobre lo que es la Trinidad un poco más visual. En nuestra primera sesión hablábamos de que íbamos a estudiar algunas doctrinas fundamentales y esta precisamente es una de ellas, la Trinidad. Caminemos juntos a través de lo que son estas enseñanzas bíblicas acerca de la Trinidad. La Biblia nos enseña esto, allí en sus notas. Dios es uno. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El libro de Isaías capítulo 46 y verso 9 también nos dice, Yo soy tu Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. No hay dos dioses, no hay tres dioses, solo hay un Dios. Y este es el centro de las enseñanzas en el Antiguo Testamento. Dios se revela a sí mismo como el único Dios. En el Nuevo Testamento, pastor, Dios nos muestra algo un poco más allá de solamente el Dios único. Dice, Padre, Hijo y Espíritu son llamados Dios. Y quiero que vayamos sobre cada uno de ellos. En primera instancia, el Padre es Dios. En el libro de Romanos, capítulo 1, verso 7, dice de esta manera, que Dios es nuestro Padre. Mire cómo dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por segundo lugar, Jesús también es Dios. En una ocasión, cuando Jesús resucitó, dice que Tomás, el discípulo, llamó a Jesús Dios y Jesús no lo corrige. Por eso podemos inferir con toda claridad de que Jesús es Dios también. En el libro de Juan, capítulo 20, verso 28, dice, Tomás entonces exclamó, mi Señor y mi Dios. Esto es solamente un ejemplo de tantos, pero hay muchos otros donde Jesús nos dice que Él es Dios y Él también es el Padre. Sí. Juan, capítulo 14, nos dice que Jesús le dijo, hace ya tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces ustedes dicen, muéstranos al Padre? En ¿verdad? Un poco de contexto en esta historia,
Felipe le estaba preguntando, muéstranos al Padre, y él le dice, pero es que yo soy el Padre, me has visto a mí. Hace rato estaba con Hace rato ella está entre ellos. Y número 3 dice, el Espíritu Santo es Dios. A veces cometemos un error en hablar del Espíritu Santo como si fuera menor que el Padre, incluso menor que el Hijo, como si fuera una cosa, es como algo por ahí, y eso es un error, ¿verdad? Que queremos que usted lo entienda, porque no lo es. El Espíritu Santo es tan importante y es tan alto y tan santo como lo es el Padre y como lo es el Hijo. Amén. El libro de los Hechos de los Apóstoles habla en el capítulo 5, versos 3 al 4, y dice que dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo se iguala con Dios a lo largo de toda la Escritura. Padre, Hijo y Espíritu Santo son distintos uno del otro. Por eso la imagen que mostró el pastor es tan importante, porque Dios es un ser único, pero Él existe en tres. Podríamos decir tres manifestaciones, por eso hablamos del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los falsos maestros usan el razonamiento humano para enseñar en contra de la verdad de la Trinidad. Ellos no creen que hay un solo Dios, y para que Dios tenga más sentido para ellos, ellos tienen que elegir no creer en lo que repetidas veces dice la Biblia acerca de Dios. Así mismo es, que muere, y por eso es que, aunque quizás no tengamos todo el tiempo para ir a todos los versos de la Biblia y escudriñarlos cada uno de ellos, pero hoy vamos a darle, aunque sea un vistazo, abuela de pájaro, como podemos decir, a través de las Escrituras que muere, lo profundo que se habla allí de la Trinidad, y que realmente, aunque decíamos al principio que no se usa esa palabra, pero hablamos sobre ello. Vamos a ir al libro de Génesis. Génesis capítulo 1 y versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nota que está incluyendo allí a nosotros, conforme a nuestra semejanza. En el mismo libro de Génesis también, capítulo 3 y versículo 22, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Esto es bien importante que veamos aquí a Dios hablando a sí mismo, pero también como nosotros, como un componente de nosotros. Veamos cómo Dios mismo también se menciona en el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Veamos, aquí estamos viendo que el Espíritu de Dios ya estaba allí en el momento también de la creación, pero vamos a ver también al Padre como Dios hablando también a su Hijo en medio de la creación. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 2, allí en sus notas, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, note, y por quien asimismo hizo el universo. Estamos viendo aquí cómo también está incluyendo el Hijo en el momento de la creación del universo. Yo he hablado muchas veces y de muchas maneras, dice la Escritura allí, pero ahora estoy hablando a través de mi Hijo, que estuvo con Él también en la creación del universo. Veamos otro pasaje bíblico que está en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Se está refiriendo allí a que el Hijo estuvo también en la creación. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. También podemos ver en estos versículos cómo es la Trinidad. Está en el bautismo también de Jesús. Véalo allí en sus notas, Marcos capítulo 1, versículo 10 al 11, dice, tan pronto como Jesús salió del agua, nota, allí está la presencia de Jesús, vio que en el cielo se rasgaba y que el Espíritu Santo, note que ahí está la presencia del Espíritu Santo ahora, baja sobre él como una paloma. Entonces vino una voz del cielo, ahí está presente el Padre, que decía, este es mi Hijo amado, con quien estoy muy contento. Lo vemos también aquí cuando nosotros nos bautizamos. Cuando nosotros nos bautizamos se dice de esta forma. Vaya al libro de Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Cuando también se habla del anuncio a María de que iba a nacer Jesús y que iba a ser allí en su vientre, también está manifestado la Trinidad. Mire, en el libro de Lucas capítulo 1 y versículo 35 dice que el ángel le contestó a María: el Espíritu Santo, nota, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, que es el Padre, te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. ¿Pueden notarlo? Que allí está la Trinidad manifestándose. Nos quedaríamos en este estudio todo el tiempo aquí tratando de mostrarle tantos textos bíblicos que aparecen en este pasaje, en diferentes pasajes de la Biblia que donde muestra verdaderamente que la Trinidad se manifiesta desde Génesis hasta Apocalipsis. Y quizás te preguntarás, ¿por qué es importante enfocarnos en las pruebas de la Trinidad si no tenemos que saber la verdad de la Trinidad para ser salvos? Bueno, hay varias razones, pero quiero mostrarte 3 de por qué es buena idea estudiar la Trinidad para nuestro diario vivir. Y la primera de ellas es desde el punto de vista teológicamente. Entender la verdad de la Trinidad nos cuida de adoptar ideas extrañas e inadecuadas de Dios. Algunas veces podemos ver a Jesús y el Espíritu Santo como menor a Dios y eso no es correcto. Podríamos pensar que hay 3 dioses en lugar de uno y eso tampoco es correcto. Y como se llegó a pensar incluso, un Dios con 3 cabezas. Así mismo, y muchas personas de esta forma, lo pensarían así. Entonces, estudiar como lo estamos haciendo teológicamente la Trinidad nos cuida de estar erróneos, ¿verdad?, en estas ideas extrañas creadas por falsos maestros. La segunda razón para estudiar este tema es desde un punto de vista personalmente. La Trinidad es un recordatorio de la majestad y el misterio del Dios que se entregó por nosotros en la cruz. Todos nosotros confiamos en la verdad de la Trinidad. Cuando pedimos la salvación, dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence que usted es un pecador. Amén. Por otro lado, es el Hijo el que se sacrifica por mí y por ti en la cruz, y el Padre es el que entrega a su Hijo por nosotros. Así que hay un asunto muy personal dentro de la Trinidad. La tercera razón para estudiar este tema es que la Trinidad es relacional. Por lo tanto, tenemos que estudiarla desde el punto de vista relacional. La Trinidad nos muestra que la esencia de Dios es relación. Es un Dios que se relaciona. Dios no necesitaba crearnos. Y esto es también algo, ¿verdad?, que se habla mucho. Dios no necesitaba crearnos a nosotros porque se sentía solo. Así es. Ya lo hemos visto en varias ocasiones en que Él, por ser un Dios trino, era el Padre, era el Hijo, era el Espíritu Santo, no nos necesitaba para tener una familia. Tenía su propia familia. Dios nos crea entonces, pastor, con el propósito de amarnos y que lo conociéramos a Él, disfrutáramos con Él en su relación. Él quería formar una familia e incluirnos en ella. Qué maravilloso. Así que la Trinidad no es una cuestión simplemente de discusión teológica y de una serie de clases. Estamos hablando de conocer a aquel que nos ama más que nada y más que nadie en la existencia. Y quiero que con estos estudios nazca en ti el anhelo, esta es mi oración, que nazca en ti el anhelo de conocerlo, relacionarte más con Dios en sus etapas como el Padre, en su etapa del Hijo, en su etapa del Espíritu Santo, en lo que es la Trinidad. Así es, y entre más lo conozcan, Kemuel, te vas a profundizar. Por eso es importante comprender lo que es la Trinidad, porque aunque, como decía Kemuel, no es necesario para que tú te salves, pero sí es importante porque entre más te adentres en la Trinidad, más vas a conocer todas esas características, ese carácter de Dios, que es lo que queremos que usted pueda manifestar. Bueno, ya estamos en la segunda parte de este estudio y queríamos saber sobre la soberanía de Dios. Puede completarlo allí. Dios es soberano, escríbalo allí. Dios es soberano. Mire, Dios no tiene que consultar a nadie ni depende de nadie. Dios toma sus propias decisiones y Dios no tiene que responder ante ninguna persona porque Dios es soberano, Kemuel. Para nosotros es un poco difícil entenderlo,
porque no hemos vivido bajo un rey, sino que vivimos bajo un nivel gubernamental donde la única idea que podemos tener es de un gobernador o una gobernadora que tiene que responder a diferentes ramas del gobierno. Un gerente que también tiene que responder al director general. El director general a su vez tiene que responder a una junta directiva y así sucesivamente que muere. Pero tampoco la soberanía de Dios no es que tú y yo seamos como un peón en el tablero del ajedrez de Dios. No es así. Se refiere a la realidad de quién es Dios. Dios tiene el control final. No tiene que rendir cuenta, mis amados. No es un gerente. Dios siempre está a cargo de nuestra vida. Y quiero que lo podamos ver más específicamente en algunos versos de la palabra. Y allí en sus notas, número 1, Dios es más grande que todo. Dios, escríbelo allí, trasciende. Dios trasciende. Primera de Reyes, capítulo 8 y versículo 27 dice, pero en realidad ¿puede vivir Dios en la tierra? Si ni los cielos más profundos pueden contenerlo, entonces, ¿cómo será adecuado para ti estar en este templo hecho y construido de mano? Está diciendo allí el salmista. Efesios capítulo 4, versículo 6 también dice, solo hay un Dios, que es el Padre de todo, gobierna sobre todo, actúa por medio de todo y en todo. Dios es más grande que el tiempo que muere. Dios es más grande que el universo, mis amados. Dios es más grande que tu problema que estás viviendo ahora. Dios siempre ha existido. En el Salmo 90 y versículo 2 dice, tú ya eras Dios aún antes que las montañas fueran formadas y que creara la tierra y el mundo. Tú eras y siempre serás Dios. Esta es la soberanía de Dios, mis amados. Número 2, allí en sus notas. Dios nunca necesita permiso o ayuda. Dios es todo suficiente. Escríbalo. Dios es todo suficiente. Mire lo que dice la Biblia en Hechos, capítulo 17, versículo 25. Él no necesita nada de los seres humanos. Al contrario, les da todo a todos vida, aire y todo lo que es necesario. No se equivoque, amado. Dios lo ha escogido a usted para usarlo, pero no porque tuviera que hacerlo o porque necesitara de cada uno de nosotros. Dios nos usa como un acto soberano de su gracia. Esto es maravilloso y esto nos lleva a este tercer punto. Allí en sus notas, número 3, Dios puede hacer cualquier cosa. Dios es todopoderoso. Escríbalo, todopoderoso. En el Salmo 147, versículo 4 al 5 dice, Él determina el número de las estrellas y a cada una la llama por su nombre. Qué glorioso esto. Nuestro Señor es grandioso y grande es su poder. Su conocimiento no tiene límite. A veces nuestros planes, amados, no encajan con los de Dios. Pero Dios nos sorprende haciendo algo más grande de lo que nosotros podíamos aún planificar y que teníamos en nuestros planes que muere. Cuando no veas que las cosas salen como tú quieres, mis amados, debes decir estas palabras: Dios, tú estás en control. Tienes que confiar en la soberanía de Dios, amado. Tienes que confiar en la soberanía de Dios para tu familia. Tienes que confiar en la soberanía de Dios en tus relaciones. Tienes que confiar en la soberanía de Dios para tus hijos. Cuando confiamos en la soberanía de Dios, algo imposible se puede convertir posible. Y esto es maravilloso. Mientras este mundo se está cayendo en pedazos, mis amados, puedes tener la seguridad de que tu Dios, que es soberano, aún en lo peor puede hacer que suceda lo mejor y cambie todo lo malo y al final sea para bien. Mi Dios y tu Dios es soberano y es experto en convertir lo malo al final llevarlo a algo bueno. Amén. Dios es soberano. Número 3, ahí en sus notas, escriba por favor con nosotros. Dios es perfectamente moral. Dios es
perfectamente moral. Quiero que digamos esto juntos, por favor. Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Dios es bueno. Cuando decimos que Dios es perfectamente moral, a veces la idea que tenemos es que es un santurrón que ayuda a una viejita a cruzar la calle. Y no me malinterprete, no es que eso esté mal, ciertamente no hay nada de malo en ayudar a otras personas. Pero cuando hablamos de que Dios es perfectamente moral, es que es mucho más grande que cualquier persona buena y cualquier acto que pueda hacer, es mucho más grande. Así es. ¿Sabe que a veces tendemos a describir a Dios con la moralidad del ser humano? Por eso los griegos, los romanos, otras culturas veían a sus dioses tan celosos, egoístas, lujuriosos, porque ellos eran así. Y ellos tendían a ver a sus dioses como eran ellos. Pero, amados, no podemos olvidar que Dios te hizo a su imagen y no nosotros a Él. Usted tiene que mirar las verdades que están en las Escrituras, porque es en las Escrituras en donde está el verdadero carácter de Dios. Y entre más usted conozca a Dios, más usted se va a transformar, su corazón va a ser transformado y tu carácter se va a parecer más al de Dios. Vamos a ver quién es Dios entonces y en lo que usted y yo nos podemos convertir. Número 1 en sus notas. Dios actúa en santidad. Escriba esa palabra allí. Dios actúa en santidad. Permítame leerle la experiencia que tuvo el profeta Isaías al ir al templo. En el capítulo 6, versos 1 al 3, dice de esta manera. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Diga allí conmigo, Dios es santo. Dios es santo. No hay más. Ahora, cuando buscamos el significado entonces bíblico de qué significa ser santo, es algo limpio, pastor. Un utensilio apartado, separado para el uso en el templo, para la gloria de Dios específicamente. Exacto. Pero ahora la Biblia dice que usted y yo somos el templo viviente. Es decir, que usted se convierte en el utensilio apartado, separado y santo en donde se debe manifestar el Dios alto, potente y sublime. Y si lo que vio Isaías en el templo, ese es el impacto de Dios dentro de ti y de mí en la vida diaria. Tu vida, tu rutina diaria debe sufrir un impacto. Si vivo en la presencia de Dios constantemente, ahora no solo es un templo, sino que el Santísimo vive en mí. Es decir, cuando lavo los platos, su presencia está en mí. Cuando trabajo, su presencia está en mí. Cuando corto la grama, su presencia está en mí. Y eso tiene que cambiar las cosas. Tu vida no puede ser igual. Así que Él es santo. Otra característica al conocer el carácter de Dios en sus notas, número 2. Dios actúa en compasión. Escríbalo allí. Dios actúa en compasión. El libro del apóstol Santiago, capítulo 5, verso 11, nos dice: ustedes han oído de la paciencia de Job y saben que el buen final que el Señor le dio. Todo esto demuestra que el Señor está dispuesto a perdonar y es muy compasivo. Amado, contrario a lo que tal vez otras personas puedan decir, a Dios le importa lo que usted está pasando justo ahora. Una de esas cualidades es que es muy compasivo. Y nosotros podemos confiar nuestras preocupaciones en las manos compasivas de Dios. Número 3. Puedes confiar en la fidelidad, escríbelo, en la fidelidad de Dios. Esta verdad de Dios puede ser lo que te ayude a seguir esta semana hacia adelante. El Salmo 36, verso 5 dice allí: Señor, tu fiel amor llega hasta el cielo, tu fidelidad hasta las nubes. Sé que muchos te han fallado y te han decepcionado, pero te digo esta verdad acerca de Dios. Dios nunca te va a decepcionar. Solo sigue caminando y confiando en su bondad. Número 4, en tus notas también, por favor. La bondad, escribe bondad. La bondad de Dios es inigualable.
Me gusta mucho lo que dice el Salmo 34, verso 8. Dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Amados, Dios desea hacer cosas buenas en tu vida, más de la que te puedas imaginar. Y en medio de esta semana, dentro de las dificultades que has tenido que enfrentar, yo te invito a que hagas una retrospección y busques para que puedas ver las veces en las que Dios ha sido bueno contigo. Déjame darte un spoiler de eso. Todas. En todas las dificultades, Él ha estado presente, Él es bueno, Él es fiel y no te va a abandonar. Número 5, en tus notas, por favor, escribe también esto. Su justicia es imparcial. Dice el capítulo 30, versículo 18 del libro de Isaías. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Parece que los demás se están saliendo con la suya. A veces parecería que la gente hace cosas malas y uno dice, Señor, ¿por qué permites que esta gente siga prosperando? Y parece que al hacer lo malo, las cosas le salen bien. Pero no te dejes confundir por eso. Dios es justo. Amén. Y tarde o temprano la justicia de Dios va a prevalecer. Y uno de los consejos que te daría en esta semana, cuando veas que se están saliendo con la suya, no te preocupes, ni cojas venganza, ni cojas lucha. Recuerda esta verdad. La justicia de Dios está para aquellos que confían en Él. Número 6. Dios se enoja con el pecado. Escribe pecado allí. Dios se enoja con el pecado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16 dice, por eso están añadiendo cada vez más pecados a los que ya tienen, pero la terrible ira de Dios se ha descargado contra ellos. Pastor, Dios ve el daño que hace el pecado a las personas y dice que se enoja con eso. El pecado hace daño a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, nuestras relaciones, daña incluso la relación con Dios. Y es por eso que Dios envió a su Hijo, para que Él cargara con el pecado y no hacerlo nosotros, porque Él odia el pecado, por el daño tan irreparable que hace el pecado con nosotros. Finalmente, una de las mayores características del carácter de Dios es esta. Escribe en tus notas. Dios es amor. Simple. Dios es amor. Lo que quiero decirte con todas estas cualidades de Dios es que mientras más tiempo pases para conocer a una persona, más lo vas a conocer, valga la redundancia, y te vas a parecer más a ella. En otras palabras, si estudias a Dios, estudias su carácter, mientras más te relacionas con Él, más te vas a parecer a Él. Más actúo, más pienso como Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Así que la mayor expresión de amor de Dios está en el entregar a su Hijo por nosotros. Así que quiero preguntarte, ya casi cerrando esta sesión, ¿por quién harías un sacrificio esta semana? ¿Por quién harías un sacrificio esta semana? Incluso aunque sea lo más mínimo, lo más pequeño, un sacrificio sencillo, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Dios tiene estas cualidades que hemos acabado de mencionar y Él quiere que tú también las puedas tener. Él las quiere compartir conmigo y contigo. Solo tienes que hacer la simple decisión de pasar más tiempo con Él y comenzarás a tomar forma y tu vida se va a parecer más a Dios. Ya hemos llegado al final de esta sección, esperando que Dios haya tocado tu vida como lo ha hecho con nosotros aquí. Y queremos que allí en tu grupo pequeño puedas tomar un momento para orar con nosotros. Inclinaría tu rostro allí y oramos al Señor. Dios, yo quiero conocerte. Quiero conocerte como Padre. Quiero aprender a ser más como tu Hijo. Y quiero que tu Espíritu Santo me guíe para poder alcanzarlo. Ayúdame a confiar más en tu soberanía para mí. Ayúdame a confiar más en tu soberanía para mi familia, para mis hijos, para mi trabajo, para todo lo que yo me dedique en esta vida. Ayúdame a saber que tú tienes el control
y que yo no lo tengo, Señor. Por eso eres soberano. Así que ayúdame a aprender tus cualidades, como decía Kemuel hace un momento, y aprender a parecerme más a ti, a caminar más como tú lo harías y a ser más como tu Hijo. Señor, quiero ser humilde y ser compasivo, tener, Señor, esas cualidades que tú nos has mostrado a través de esta sección. Hago humildemente esta oración y te pido que cada uno de mis hermanos que también están allí en casa puedan ser edificados a través de cada una de estas secciones de este hermoso material de fundamento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estoy muy emocionado que has estado tomando estas secciones con nosotros y te invito a que también puedas continuar con nosotros hasta que termine todas estas secciones, y para la próxima invites a alguien también y no te pierdas los fines de semana en nuestra iglesia. Los vemos la próxima semana. Hasta luego.